Estaba leyendo la noticia hace un par de días y dije, algo el Señor quiere decirme con esto. Un hombre alemán heredó un bosque que le perteneció a su familia durante 400 años. 400 años, 4 siglos que este bosque perteneció a la misma familia, al mismo apellido alemán. Este hombre lo heredó y lo sorprendente, dice la noticia, es que los árboles que él cosecha los plantó su bisabuelo hace 180 años. 180 años para que él los pueda disfrutar. Y los árboles que él ahora tiene que plantar, lo más probable es que no los disfruten ni él, ni sus hijos, ni siquiera sus nietos, sino sus bisnietos. Son esos árboles frondosos, de tronco grande. Él es parte de una cadena. Al heredar un bosque que no plantó y al tener que seguir plantando semillas para futuros árboles que él no va a disfrutar, él se siente parte de una cadena, como un eslabón más. Y él da una declaración a cierto periodista que está haciendo una crónica de esta herencia tan particular de la familia alemana, y él dijo lo siguiente. Él dice, cada generación que hereda este bosque, plantado, insisto, hace 400 años atrás, debe tomar una decisión. Pueden podarlo todo o pueden seguir plantando. Pueden venderlo todo y hacerse rico, porque son árboles que se cotizan para muchas cosas, para todos los productos que pueden sacarse de los troncos de lo mismo. O pueden tomar solo lo necesario y seguir dejando la inversión para sus hijos. El hombre cosecha semillas sembradas por hombres que jamás conoció. Y el hombre siembra semillas que cosecharán descendientes que nunca verá. O sea, independiente del pasado y responsable del futuro. Como nosotros, cuando nacemos en una familia, somos hijos del pasado y padres del futuro. Todos nosotros nacimos en un bosque que no sembramos. Nacimos en un apellido que no elegimos tener. Ninguno de nosotros decidió nacer en esta o cual o la otra familia. Nacimos donde el Señor quiso que naciéramos. Y tenemos la mixtura, tenemos la raza, tenemos la etnia que Dios determinó que tuviésemos. Y nacemos, insisto, en un bosque donde ya estaba cuando llegamos y donde seguirá estando el día que tengamos que partir. A partir de esta historia, que me pareció, por cierto, muy singular, se me ocurrió una pregunta para hacerle a la iglesia en este domingo en particular. La pregunta es, ¿qué aspecto tiene tu bosque familiar? O sea, al pararte sobre la tierra que te heredaron, al pararte sobre tu apellido, ¿cómo te sientes? Porque algunos de ustedes heredaron una tierra con muchos bosques, con muchos árboles, con muchos nutrientes. Algunos heredan tierras donde hay hileras de herencia, de verdad, de cosas buenas, cosas positivas. Quizás te apoyes en el bosque de tus padres y te sientas con orgullo. Diga, qué bueno que nací en esta familia, en este apellido. No todos pueden decir gracias, Señor, por el sitio que me tocó. Muchos no se sienten orgullosos de sus árboles familiares. Pobreza, vergüenza, abuso. La cosecha fue levantada, pero nadie volvió a sembrar jamás. Muchos se encontraron en un bosque que no pidieron. Y a lo mejor hay mucha gente hoy, en esta mañana, en este templo, que al recordar su infancia, en vez de sentir inspiración, lo que siente son recuerdos de dolor, recuerdos de tristeza, de abandono, porque te maldijeron, porque te ignoraron, te rebajaron. Y pensabas cuando eras niño que eso era lo normal, que así se suponía que era una familia, hasta que un día fuiste grande y te diste cuenta que eso no era normal, que no sabes cómo sobreviviste. Lo que es peor, un día tuviste tus propios hijos y te diste cuenta que no era normal cómo te trataban, la indiferencia, la falta de cariño, la falta de abrazo, la falta de palabras positivas. Así que este mensaje va para ambos, aquellos que se sienten orgullosos del bosque donde nacieron y aquellos que cuando miran su bosque dicen, ni siquiera quiero recordar esos momentos porque me llenan de tristeza, de amargura, de dolor. Le pedí al Espíritu Santo que me mostrara, independientemente de la historia de este alemán, algún episodio en las Escrituras donde
alguna persona se encontrara en un bosque que no pidió, en una familia de la cual no se siente orgulloso, y sí descubrió uno. Conozco un hombre que nació en un bosque talado, en un bosque arrasado. Su legado era trágico. Leo en las escrituras un poco capítulos para atrás y me doy cuenta que su abuelo era un brujo que consultaba con adivinos, con agoreros. De hecho, sacrificaba a sus hijos en rituales satánicos. Ese era su abuelo, alguien directamente emparentado con las cosas diabólicas. Su padre no era mejor. La Biblia dice que su padre destruía las casas de adoración, se burlaba de los creyentes. Su padre metió el pecado en toda la nación, a tal punto que su padre murió prematuramente a los 24 años, asesinado por sus propios amigos, por sus propios oficiales que decidieron ejecutarlo debido a su maldad. Así que era un momento tenebroso para nacer, con un abuelo y un papá así. Y cuando nace este muchacho, todo el mundo inmediatamente lo cataloga conforme su árbol, conforme su bosque genealógico, y dijeron, va a ser igual que su abuelo o su papá. Su abuelo era seguidor de la magia negra, su papá era un corrupto. Estoy hablando de Josías. El abuelo de Josías, el rey Manasés, fue recordado como un rey que derramó muchísima sangre. Dice la Biblia en 2 de Reyes 21:16, y Manasés derramó tanta sangre inocente que llenó Jerusalén de extremo a extremo. Este era el abuelo del muchacho. Su padre, el rey Amón, como les dije, murió a los 24 años a manos de sus oficiales, y dice su epitafio: durante su vida hizo lo que Dios le dijo que estaba mal. Así que en su tumba, en su lápida, cada vez que Josías va a visitar la tumba del papá, en su lápida dice: este hombre durante toda su vida hizo lo que Dios le dijo que estaba mal. Así que ahora tienen un cuadro psicológico de Josías. Un abuelo brujo, metido en magia negra, odiado por todo el pueblo, en medio de una ciudad decadente por culpa de su abuelo, que trata de empeorar su padre cuando se hace cargo del trono. Y ahora Josías, al morir su padre a los 24 años, tiene que hacerse cargo del trono a los 8 años de edad. Dice la Biblia que tenía 8 años, un nenito de 8 añitos. Tiene que hacerse cargo de una corona que estaba deslúcida, de un trono que estaba frágil, y tiene que cambiar la tendencia de la nación. Tiene que imprimirle a un niño de 8 años un nuevo cauce al país, a la época. E hizo tal cambio Josías. Ustedes dicen, pero con 8 años y con ese bosque familiar, sí. Hizo tantos cambios en su reinado hasta que ya era un adolescente, un joven y un adulto, que 2600 años después todavía los estamos recordando, el rey Josías. El mundo conoció reyes más sabios, el mundo ha visto reyes más ricos, el mundo ha sabido de reyes más poderosos, pero el mundo jamás conoció un rey tan valeroso como Josías, que tomó una valiente decisión que está escrita en 2 de Reyes 22:2. Dice: y Josías anduvo en el camino de David. David era su bisabuelo. David, sin apartarse a derecha ni a izquierda, anduvo en el camino de David, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Ahora présteme atención. El muchacho hereda una corona frágil, deslúcida, el templo está en desorden, la ley se había perdido. Así que el muchacho empieza a hojear en su álbum familiar hasta encontrar un antepasado digno para imitar. Mira porque todas las crónicas de los reyes estaban escritas en papiros, en rollos. Todas las decisiones de los reyes, todo lo que los monarcas hacían quedaba escrita a través justamente de los escribas. Así que él empieza a buscar en su álbum familiar a ver si puede imitar al padre. Y dice: mirá la que se mandó el viejo. Esta no puedo. Esta menos. Mira al viejo, y el viejo era un desastre. Así que se va más atrás. Dice: voy a tratar de imitar a mi abuelo. Cuando se encuentra con el abuelo dice: ay, qué nene que era el abuelo, Dios mío. Un vago el abuelo. Borracho, brujo, sinvergüenza, mujeriego. Así que dice: ¿a quién voy a imitar? Y entonces tiene que saltear al padre, tiene que saltear al abuelo e irse más atrás todavía hasta que encuentra a David. Y descubren las crónicas que David, que era su tatara o quién sabe, abuelo por allá, cuando descubre a David dice: voy a tratar de imitarlo a él,
Porque las crónicas decían que David tenía un corazón conforme al del Señor. O sea, saltea todo lo que no le conviene y trata de buscar en su álbum familiar alguien a quien emular, alguien a quien imitar. Tú no puedes elegir a tus padres, pero puedes elegir a tus mentores. ¿Me están siguiendo, sí o no? Tú no puedes elegir en qué familia nacer, pero puedes elegir a qué familia espiritual pertenecer. Tú no puedes decidir qué apellido tener, pero sí puedes decidir tener un apellido celestial con un ADN que es más fuerte que el ADN que circula por tu sangre, por tus genes, que es el ADN que te da el Señor y el Espíritu Santo. ¿Están de acuerdo con eso, sí o no? Ahora, no podemos elegir a nuestros padres, pero sí podemos elegir a nuestros mentores. Sigo leyendo la Biblia y ahora les comparto 3 secretos que le van a volar la cabeza literalmente. Oigan esto. Sigo leyendo la Biblia y dice: la gente, durante el reinado de Josías, claro, la gente derribó los altares de los Baales según las directivas de Josías. Josías destruyó los altares de incienso, despedazó las imágenes de los dioses paganos de Acera, etc. Las redujo a polvo. Sigo leyendo y dice: y quemó los huesos de los falsos sacerdotes. Sigo leyendo y descubro: y derribó los altares paganos por toda la tierra de Israel. Veo un Josías que dice: no voy a abrazar lo que me enseñaron mis padres, rechazo todo lo malo que haya en mi sangre y elijo a quién me quiero parecer. Elijo quién va a ser mi mentor. Y cuando tenía que tomar una decisión pensaba: ¿qué haría David en mi lugar? Nunca pensaba qué haría mi viejo en mi lugar. Nunca pensaba qué haría mi abuelo en mi lugar. Decía: ¿qué haría David en mi lugar? Y veo que cuando Josías comienza su reinado, dice: y Josías servía al Dios de David, el Dios de aquel abuelo, el Dios que tuvo David. Pero al terminar casi el reinado Josías, que ya era un hombre, no era un hombre muy viejo, a los 26 años de edad, él restaura el templo y la Biblia dice: y en el año 18 de su reinado, cuando ya había limpiado la tierra y la casa, envió que repararan la casa del Señor, su Dios. Ya no era el Dios de David. Ahora el Dios de David se había transformado en su Dios. ¿Me siguen hasta ahí, sí o no? Él empezó a servir al Dios de David porque nació en un momento donde nadie conocía a Dios. Se habían olvidado de las leyes. Pero de pronto, cuando él descubre que en su linaje, en su bosque, hubo un hombre llamado David que hizo las cosas bien, por consecuencia descubre al Dios de ese hombre que hizo las cosas bien. Y dice: no solo voy a imitar a David, sino al Dios que él tenía. Y al empezar a imitar a David, el Dios que tenía David se transforma en su Dios también. Y los milagros que Dios hizo en su abuelo David, ahora empiezan a ocurrirle a él. Y la Biblia dice: y él sirvió a su Dios, se transformó en su Dios personal y privado. Y a partir de ahí él dice: no, hay que volver el pueblo hacia Dios, hay que redireccionar la nación. Aquí está todo escrito cómo debemos estar. Y echa a los brujos, y echa las cosas malas, y trae una limpieza a toda la nación. Ahí es cuando Josías descubre que él no nació en ese bosque familiar por accidente. Nació para cambiar el rumbo de su apellido y, lo que es más, el rumbo de la nación. ¿No será esa la razón por la cual tienes el apellido que tienes? ¿No será esa la razón por la cual naciste en la familia que naciste, en la nación y en el país que naciste, con el papá que tuviste o que no tuviste? ¿No será que en lugar de maldecir el bosque talado en el que te tocó nacer, será que Dios te puso ahí para que a partir de ti las cosas empiecen a cambiar en tu apellido y diga: no hubo nadie bueno en los Gebel hasta Dante, pero a partir de ahí todo cambió y sus hijos y sus nietos y sus bisnietos comenzaron a servir a Dios porque se volvieron al Dios verdadero? ¿No será que eso quiere Dios? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando uno piensa: ¿y a dónde voy a buscar yo para parecerme? Les voy a regalar el primer principio. ¿Quieren recibirlo, sí o no? Escuchen este principio que está dicho por Jesús en el Evangelio de Juan 3:6. Juan 3:6 dice: la vida humana, oigan, la vida humana nace del hombre, mientras que la vida espiritual nace del Espíritu. ¿Me siguieron, sí o no?
Lo diré otra vez. La vida humana nace del hombre, mientras que la vida espiritual nace del espíritu. ¿Qué dice la Escritura? Que tus padres te pudieron haber dado los genes, pero Dios te dio una gracia especial que revierte esos genes. La Escritura dice que tus padres fueron responsables de tu cuerpo, pero Dios es responsable de tu alma. Y que cuando buscas en tu árbol, en tu bosque, alguien a quien imitar y no encuentras a nadie y no tienes un buen modelo, tienes que buscar en el ADN de Dios, que sobrepasa cualquier ADN negativo de tu bosque familiar. Si no tienes a quien imitar, tienes que buscar un mentor. Alguien que diga, no seremos la misma sangre, pero somos el mismo espíritu. Porque el hombre hace que nazca la vida humana, pero el Espíritu Santo hace que nazca la vida espiritual. Lo que estaba dentro tuyo. ¿Cuántos creen esto? Dígame amén. Así que nadie diga, es que yo estoy condenado, el que nació pa' perro muere caniche. No diga esas cosas. Porque dentro tuyo hay un gen, hay un ADN diferente. Tu padre creó las galaxias. Tu padre fue el que acomodó el cosmos en su lugar, el que niveló las montañas. Tu padre metió los océanos en los cauces. Esa es tu familia real. Eso corre por tus venas. Cuando entiendes eso, no importa dónde naciste. ¿Me están siguiendo, sí o no? Segundo principio que nace de esta historia es el principio de los genes latentes, que está confirmado y corroborado médicamente. Todos nosotros tenemos genes, algunos se activan y otros quedan allí por años. Mal valga la comparación, es como los virus, como las enfermedades. Si tuviste una enfermedad cuando niño, esa enfermedad a veces queda un virus de forma pasiva alojada en tu cuerpo. Y a los 30, a los 40, a los 50 años, ese virus se vuelve a despertar y a veces produce una reacción menor, importante, etc. Y tú dices, pero si yo esto ya lo sufrí cuando niño. Sí, pero el gen latente quedó allí oculto en algún lugar del cuerpo y se vuelve a despertar. Dicen que eso pasa con el cáncer, que el cáncer no es una enfermedad que uno adquiere por el oxígeno, por contagio, sino que ya está eso desde que naces dormido. Y hay que orar de que no se despierte, porque cuando se despierta y sale a la luz, es como que eso que estaba allí de forma pasiva ahora forma una parte activa y produce el cáncer. De la misma forma pasa con los genes. Hay genes que están allí guardados, que tú no sabes, que Dios los programó para activarse en determinado momento. Se me llena el corazón al pensar que cuando nosotros nacemos en el Espíritu, hay genes que Dios coloca desde los cielos en tu interior y quedan allí guardados para que en algún momento ¡puc!, se activen y empieces a usarlos y digan, pero yo ni sabía que esto estaba en mí. Se llama dones del Espíritu. Son genes que Dios pone en ti y que te surgen. Los dones del Espíritu no es que entras en estado de trance y sirves al Señor en trance, sino que te sale de adentro. ¿Me siguen, sí o no? Los profetas, la profecía es un don. Y yo nací en una iglesia donde las profetas entraban en trance. Tenía que ponerse los ojos en blanco, gritar en un chirrido que te ponía loco. Era como ver uñas en una pizarra. Yo no quería ser profeta porque digo, no voy a gritar como esa endemoniada nunca. Porque y ella decía, no sé lo que dije, el Señor me agarró, como que la agarraba como un robot. Hasta que entendí que los dones funcionan metidos, inmiscuidos, mezclados dentro de tus genes. Y toda tu familia a lo mejor siempre fue egoísta, nunca dio nada. Pero de pronto Dios dice, ¡pac!, y activa dentro tuyo el gen de dar, de sembrar, de no ser egoísta, y empiezas a dar. Y todo tu familia le dice, pero ¿y este dónde salió? Este habrá sido hijo de otro, porque nuestro no es. Tienes una particularidad que no es que te agarra los domingos, lo haces todo el tiempo, es algo que se activa en un momento específico y el Señor te programó para que eso se active. Un gen para servir, un gen para predicar, un gen para transmitir, un gen para adorar. Algo que dice, yo no sabía que eso estaba en mí. Gente, como decía recién, te criaste con gente negativa y de pronto el Señor, ¡pum!, despierta un gen positivo en ti.
Y ese gen positivo siempre tiende a llevarte para adelante. Eso está en mí. Dios despertó un gen muy positivo en mí, si no, no podría liderar, no podría inspirar a otros. Pero Dios siempre me dio como una alegría extra. Por eso me acusan de loco, de que no se toman las cosas con seriedad. Y que Dios me dio como un giga extra de alegría. Y es como que Dios dijo, sufrió tanta tristeza, tanto lo psicopatearon de chiquito, que mandó un gen extra de alegría y de gozo. Dijo, para que le dure y para que se mantenga lo más joven posible. Y el Señor dice, hay un gen en ti que se va a activar esta mañana. ¿Cuántos creen esto? Díganme amén. Tercer y último principio. Diré lo que dije al principio. Uno no puede elegir a los padres, pero puede elegir a los mentores. Cuando uno descubre ese principio, es extraordinario. Por eso la Biblia dice, el que ofrenda a profeta, el que bendice a profeta, bendición de profeta tiene. Porque el Señor dice, cuando tú miras algo que te apasiona, que quieres, que amas, te sientas a los pies de los que más saben, no vas a tener que pasar por lo mismo. Algunos dicen, no, hay que pasar todo lo que pasó el apóstol Pablo. No, hay cosas que pasó Pablo para que tú no las tengas que pasar. Yo no quiero que mis hijos repitan los momentos tristes de mi vida. Me va a gustar verlos casarse y no tener que pasar las miserias, las pobrezas que nosotros pasamos. Me va a gustar ver que ellos arrancan con ventaja, porque es algo bíblico. Es bíblico, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y cada generación conoce a un Dios que comienza en los lomos o en los hombros de tus mentores. Entonces, iglesia amada, iglesia querida, entiendan lo profundo de este sermón. No sé dónde la vida te va a llevar. Dios quiera que te quedes aquí por siempre, pero si por alguna razón la vida te lleva a alguna otra parte, nunca permitas que sea tu pasado el que te defina. Nunca permitas que sea tu bosque familiar lo que determine tu destino. Tienes que comenzar en los hombros de alguien que te desafíe, para decir, a partir de ahí yo quiero tener el doble, el triple. Es el principio de Elías y Eliseo. Eliseo dijo, te pido una doble porción de la unción de mi Señor. Una doble porción de lo que Él tiene. No dijo, quiero pagar el mismo precio, empezar de abajo. Él fue, listo, una doble porción de lo que Él tiene. Y el Señor me dice, te he traído de los confines de la tierra a esta congregación para que aprendas estos 3 principios. Número 1, el hombre solo puede generar vida natural, pero el espíritu genera vida espiritual. ¿Están conmigo, sí o no? Número 2, recuerda, tú no puedes elegir a tus padres, pero puedes elegir a tus mentores. Es el principio de los mentores. Número 3, hay genes latentes en ti que están esperando activarse. No te sorprendas si algún día se despierta en ti el deseo de ser pastor, de ser evangelista, de ser misionero, de ser músico. Y tú dices, pero si yo nunca pensé, yo tampoco nunca pensé hacer nada de lo que hago. Pagaría cualquier cosa porque me vieran a mí de adolescente, de jovencito, lleno de complejos, sin poder hablar a la gente, tartamudo, con cierto grado de autismo durante gran parte de mi niñez, para que ustedes vean lo que Dios puede hacer con un inútil, con alguien que no tiene dones, pero que Dios puso genes allí. Desde el vientre cancerígeno de mi madre, Dios me llenó de genes que se iban a activar en momentos especiales. Y luego fue a mi calendario y dijo, este gen se le va a activar a los 6 años. Y empecé a dibujar. Este otro gen no se activará hasta que tenga 17. Y fue la primera vez que hablé en público y nunca paré. Este otro gen se le va a activar cuando tenga 20. Este otro gen a los 35. Y descubrí que podía escribir. De golpe empecé a escribir libros como si hubiese estudiado para hacerlo toda la vida. Otro gen que se activó, puesto desde el vientre de mi madre. Un gen pastoral que se activa exactamente cuando cumplo los 40. Se activa y se despierta como si siempre hubiese sido pastor. Y los que creyeron enseñarme hoy me dicen, díganos cuál es el método de crecimiento. No tengo idea, se activó el gen. ¿Cómo le voy a decir si 40 años para atrás no encuentro nada? Y no sé qué más se me va a activar de acá hasta la vejez. Pero esos genes están en ti.